es como de la guía anterior. Pero bueno, lo voy a grabar. Ya. Gracias. No me sé el nombre, perdón. Vamos a ver el agua oxigenada. Tenemos que el agua oxigenada es oxígeno, oxígeno, ay, qué horrible, y hidrógeno. El agua, ay, perdón, el agua oxigenada. Estoy como muy distraída, lo siento. El agua oxigenada es así. ¿Qué creen ustedes? ¿Será apolar o polar? Polar. ¿Polar? ¿Se acuerdan? ¿Vieron que cuando las moléculas son simétricas, que tiene que ver eso con la polaridad o apolaridad? Ya. Polar. Claro, los oxígenos atraen acá y acá. O sea que tendríamos una densidad electrónica más acá y acá, como más la nube cargada para acá. Pero ¿qué pasa entre estos oxígenos? Porque aquí debería haber una polaridad, ¿o no? ¿A dónde se atrae? Como los electrones. ¿Se atraen hacia este oxígeno o hacia este oxígeno? ¿O no se atraen hacia ninguno de los dos? No se atraen a ninguna. No, ¿por qué? Por las cargas. Porque, claro, estamos viendo que acá, a este lado de la molécula y a este lado de la molécula, son iguales. Si hacemos como una línea de simetría, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta de que son iguales en nuestra línea de simetría, ¿qué pasa? Notamos que no es que no va a haber una atracción hacia acá o hacia acá, porque de cierta manera se anulan, porque aquí entre oxígenos no hay uno que sea más electronegativo que otro. Quizás si esto fuese una molécula de éter, en donde tiene otro oxígeno más, o quizá una molécula, quizá donde aquí en vez de esto hay un carbono, en vez de un oxígeno, de un hidrógeno. Acá se irían las cargas más para allá. Pero ¿qué pasa con estas moléculas que son más simétricas? No hay una polaridad, vendría a ser como una polaridad parcial entre estos y estos, pero en total, como su polaridad neta, no, como que no tendría una polaridad neta. ¿Por qué? Porque no es que se vaya más hacia un lado o hacia otro, o hacia una de estas moléculas centrales que son los oxígenos. Entonces podríamos decir que es apolar o tiene una polaridad parcial. ¿Se entiende? Una polaridad parcial con respecto a uno de los oxígenos, como viendo una sola parte. ¿Se entiende? Sí, profe.
Gracias, Javier. ¿Sí? Entonces, claro, como me dijeron, por ver esta parte, la mitad sí es polar. Claro, es como, pero su polaridad neta, por decirlo de alguna manera, es apolar. ¿Por qué? Porque no se atraen estos centrales, ya la polaridad tiene mucho que ver, eh, la polaridad ve que atraigan mucho y acá como que las atracciones se anulan. Entonces queda como apolar. ¿Sí? Vale. Entonces, esta es apolar. Ahora tenemos el CH4, una molécula acá y acá. Esta molécula horrible que es el metano. ¿Es apolar o polar? ¿Qué creen ustedes? Polar. Polar, ya tengo un polar. Otro, uno más. Con uno No, más. yo cambio, mentira, 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 cambio. A polar. ¿Seguro, Javier? ¿Seguro? Sí, seguro. A polar. Ya, mira. Tenemos que, a lo mejor te puedo confundir el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Esta es polar. ¿Por qué? Porque aquí toda la densidad de carga se la lleva el carbono. Toda, toda. Toda es para el carbono. Entonces, sí es polar. Es polar porque toda esta carga negativa se va hacia el carbono. Aquí se forma su nube más grande. ¿Por qué? Porque es más electronegativo. El carbono está aquí, al ladito del oxígeno. No al lado, porque aquí está el nitrógeno. Pero por acá. Entonces sí es polar. ¿Y qué pasa? No es como por ejemplo un alqueno, por decirlo así, un eteno. En donde, claro, aquí, en este ejemplo, ti, 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 las cargas, claro, se van a este carbono, a este y a este, pero es simétrica, entonces se van a anular las polaridades porque no se van a ir ni a este ni a este, van a estar solo en este sector. Esta sería una apolar, pero el otro se va todo hacia el carbono. ¿Me entiendes, Javier? Siempre. Ya, bacán. Entonces esta es polar. Vamos con la otra. Parece que no vamos a alcanzar a pasar geometría, pero bueno. Igual la idea es que tengan esto bien claro. Oxígeno molecular. Esta es nuestra molécula de oxígeno. ¿Polar o apolar? Apolar, ya tengo uno. ¿Alguien más? Ya, sí, es apolar. ¿Por qué?
Porque, claro, aquí tenemos una molécula simétrica, en el sentido de que aquí es un oxígeno, aquí es un oxígeno, y no hay nada, y es igual a este lado y a este. Y si hacemos esta resta de la electronegatividad, nos daría 0, porque es la electronegatividad de nuestro oxígeno y la electronegatividad de nuestro otro oxígeno. Entonces nos queda que es 0. Porque ninguno atrae un electrón más que otro, porque es exactamente la misma molécula. Entonces la que tenemos acá es apolar. ¿Y qué pasa con el ozono? ¿Qué sería? 1,3. Chicos, el O3 sería apolar o polar. Apolar, ¿no? Apolar, claro. Claro, porque, a ver, esta tenemos que tiene nuestros 3 oxígenos, doble enlace, tin, tin, X, tin. Esta igual es, entre comillas, complicada de explicarla, tendrían que saber un poco de resonancia, pero claro, son 3 moléculas de oxígeno, sabemos que ninguna es más electronegativa que otra. Ahora, si tenemos una carga positiva, eso quiere decir que la densidad de carga está más a este lado. A este lado, ¿por qué? Porque tiene nuestra carga negativa y acá está positiva, es decir, que este se llevó los electrones. Pero ¿qué pasa? Esta molécula no está siempre así, no se representa así siempre. Tenemos que, por ejemplo, los electrones de acá se van acá, se forma acá la carga negativa, pero este cede sus electrones a este lado y como que van rotando. Entonces pasa de ser así a ser así. Y todo el tiempo hay un juego de electrones. Entonces la densidad de carga se va a ir para allá, para allá. Termina siendo apolar. ¿Por qué? Porque no está como definido, por decirlo así, hacia dónde se va esta carga. Ok. Es una pregunta. Sí, dime. Pensé que no había escuchado. Es Sí, que dime, dime. en teoría tener el mismo elemento siempre va a ser apolar, ¿o no? Claro, porque tú lo que restas, ¿tú qué es lo que restas Oye, con la electronegatividad? voy a terminar restando lo mismo. ¿Mm? Voy a terminar restando lo mismo lo que de eso de la delta de electronegatividad. Claro, porque si nosotros vemos la tablita, para no hacer esta resta, ponte tú, tenemos que el oxígeno está acá. Y el oxígeno va a tener un valor de electronegatividad X, ¿cierto? Y por ejemplo, en el oxígeno, nuestra resta sería X menos X, ¿o no? Y nos daría 0. ¿Mm? No. Te dije que daría 0. Claro. Entonces es apolar. ¿Por qué? Porque es el mismo elemento. Entonces, ¿qué restamos? Restamos el número de su electronegatividad y su mismo número. ¿Se entiende? Siempre. Ya. Y la otra que tienen que pensar es la simetría de las moléculas, en donde vamos a tener, por ejemplo, a ver, otro ejemplo, que hablamos delante de la simetría de las moléculas, pero en el oxígeno, pero vamos a ver otra que es más distinta, que es el dióxido de carbono.
Tenemos esto, tenemos esto. ¿Y qué pasa? ¿Hacia dónde se van las cargas? Hacia los oxígenos, ¿cierto? Díganme que sí. O díganme que no. Se van hacia los oxígenos. Se van hacia los oxígenos, pero ¿qué pasa? Esta es simétrica, o sea, es igual a este lado y a este lado. Entonces, claro, aquí podría tener una polaridad si yo veo solo esta parte de mi molécula. Pero yo estoy viendo toda mi molécula. Entonces, ¿qué pasó? Se va en la misma proporción hacia la derecha y en la misma proporción mi densidad de carga hacia la izquierda. Entonces, como se van en la misma proporción, ¿qué pasa? Si alguien está tirando la cuerda con la misma fuerza que yo, al final nadie va a ganar, nadie va a avanzar, nadie va a retroceder, por decirlo así. Entonces, diríamos que como están tirando con la misma fuerza y sabemos que tira con la misma fuerza porque este átomo y este átomo son el mismo, están atrayendo con la misma fuerza. Entonces, su densidad de carga neta es 0, es apolar. ¿Se entiende? Son como los tips, como ya, si ven que es simétrica, es como apolar. ¿Se entiende, chicos? Da acá. Sí, profe, se entiende. Ya. Nos queda muy poco tiempo. Así que vamos a tener que dejar la clase para la próxima semana, parece. A ver. Ya. Chicos, como nos queda muy poco tiempo, como media hora, vamos a avanzar mejor con la otra clase. Y esta se las voy a dejar yo de tarea, no la profe Connie, se las voy a dejar yo de tarea. Y de ahí les doy la respuesta. Se las subo al anuncio de la página. Y si no, ya les di mi correo, si quieren se los doy de nuevo porque me dicen, profe, no pude hacerlo. Y yo se los voy a tratar de explicar, ¿ya? Quizás me demore un poco porque... Pero lo más probable es que se la responda como muy cerca de que me lleguen, ¿ya? Para ir avanzando con la otra clase. ¿Ok? Chicos. ¿Les tinca? A mí, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ya, ¿se acuerdan de mi correo por si tienen alguna duda? Porque les diría que me hablen por WhatsApp, pero no se puede. Ya, vamos a dejar las 6, las 5, las 6 y las 7 que están en el... Estos ejercicios están en el... el correo. Están en el... Espérame. En el Power de la profe Connie, ¿ya? Voy a mandar al correo de mi U porque ese lo tengo más vacío, entonces a lo mejor me vibra más. Ya, ese es mi correo. Les voy a dejar esto de tarea y cualquier duda de la materia me la pregunta. Ya, vamos a ver ahora el... ¿Se ve el Power? No se ve la... Ya. Sí. Voy a entonces descompartir y compartir de nuevo. Stop share. Ay, ¿dónde? Me perdí. Aquí. Ya. Entonces, geometría molecular. Esta materia es, entre comillas, igual latera porque es un montón lo que hay que aprenderse. Pero igual si lo entendemos más que tratamos de memorizarlo, esto va a ser mucho mejor. Lo importante es recordar estructura de Lewis
y regla del dueto y el octeto, y por eso me detuve en hacer los ejercicios, me tomé el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos distintos compuestos, elementos, con sus respectivas estructuras de Lewis. Sabemos que, bueno, aquí están con sus estructuras de Lewis y los de acá están mostrando cómo cumplen con su regla del octeto o dueto en el caso del hidrógeno. Aquí vemos el etileno y el acetileno. Bueno, o eteno. Entonces, tenemos que geometría molecular explica la disposición espacial de los átomos de un compuesto y además permite conocer la polaridad de dicho compuesto. La polaridad ya la vimos harto, y ¿a qué se refiere con la disposición espacial de un compuesto? Es que, por ejemplo, no sé si se fijaron que yo dibujaba, por ejemplo, el metano, el CH4, yo lo dibujé así. Y no, esta era una línea así, hacia adelante. Y un triangulito. ¿Se acuerdan que yo la dibujé así? Como con un triángulo, una línea y dos líneas como rectas. Ah, no. Ya, Anto, pero así la dibujé varias veces La dibujé cuando estábamos haciendo el metano, cuando estábamos analizando su polaridad. Ya. Este tipo de dibujo, como por ejemplo este triángulo feo y esta línea punteada, y estas líneas, tienen una razón de ser, que es la disposición espacial, como dice la geometría molecular, la disposición espacial del átomo, del compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una molécula de carbón en este caso, y estos que tienen la línea como recta, no punteada ni ese triángulo, significa que esto está en el plano. En el plano, como que es como un triángulo, a mí me cuesta demasiado dibujarlo, pero tenemos acá, acá y acá. Están en el plano, como si fuese 1D, por decirlo así. Y esta parte de acá le da como entre comillas, por hacer que me entiendan, una característica 3D que es su disposición espacial. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que este triángulo va hacia afuera del plano. No voy a profundizar mucho en esto porque esto ya no es tan útil para lo que vamos a hablar para la PTU en general, sino que quiero que entiendan a qué se refiere con disposición espacial. Entonces, este triángulo quiere decir que está para fuera del plano, o sea que está si ustedes lo miran hacia ustedes. A ver, la mejor forma, déjenme agarrar unos lápices. Voy a... Vamos a ver. Solo para que entiendan la disposición espacial. Ah, ya. Supongamos que tengo estos lápices. Los lápices. Un lápiz que va hacia ustedes. Y otro que va hacia atrás. Ya. Cuando quiero decir que va hacia el plano, es porque si yo pongo un papel acá, tengo que el de arriba y el de al lado están en el plano, en el cuaderno, por decirlo así. Mientras que tengo otro que va hacia ustedes, que está fuera del plano, y otro que me está apuntando a mí. Entonces estos están en el plano y estos se salen, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Y eso me quiere decir mi disposición espacial, básicamente, si en qué lugar del plano o si se salen del plano las moléculas. ¿Ok? Quiero que entiendan el concepto como de plano, de cómo no se traten de enredar mucho en por qué hacia adelante o hacia afuera. Eso ya es muy difícil. Pero a eso se refiere con disposición espacial.
Entonces, la geometría molecular nos permite determinar su disposición y la polaridad del compuesto. Para esto necesitamos la estructura del Lewis del compuesto, porque así formamos el compuesto, vemos cuál va dentro, cuál va a los lados, como hacia afuera. Y las propiedades periódicas, en especial su electronegatividad, principalmente para esto de cómo se forman estos enlaces, y la teoría de repulsión de electrones, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Esto es lo que más tenemos que saber, y por eso mismo, vuelvo a repetir, es que me detuve a lo de la profe Connie. Ahora, cámbiate. Teoría de repulsión de electrones. Lo primero que hay que saber es que cuando tenemos una molécula, tenemos un átomo central y átomos periféricos. Esta molécula representa el CH4, en donde, insisto, acá tenemos las que están en el plano, y acá tenemos el que se acerca a nosotros y el que se aleja. ¿Ya? Es importante para la teoría de repulsión de pares de electrones saber que tenemos un átomo central, y después vamos a saber cómo determinar cuál va al medio y cuál no, y átomos que van en la periferia, afuera, que rodean este átomo central. ¿Ya? Sigamos. Esta teoría posee 4 postulados, o sea, bajo estos 4 postulados, nosotros armamos nuestra teoría de repulsión. El factor más importante son los pares de electrones de valencia de los átomos involucrados en las uniones. Por lo mismo, por lo que hemos repetido todo el tiempo, porque los electrones de valencia son los que nos forman estos enlaces, y con estos enlaces nosotros vamos a saber cómo armar esta molécula. Dichos pares de electrones se distribuyen en el espacio de tal manera que la distancia entre ellas sea lo máximo posible. Eso por un tema de comodidad, de estabilidad de la molécula, ¿ya? Hay algunas que tienen enlaces más cortos, más largos, pero insisto, no vamos a entrar tan en detalle eso porque esto es como para que lo conozcan, pero no es lo más importante de nuestra clase. Y los pares de electrones no compartidos o libres ocupan más espacio que los pares de electrones compartidos. Esto se debe a que, por ejemplo, si tenemos en la molécula de agua, acá, y tenemos nuestros pares de electrones acá, ven que es cierto que tenemos unos pares de electrones libres y otros que se comparten. ¿A qué se refiere con que ocupan más espacio que los pares de electrones compartidos? Aquí yo, al compartir un electrón, por decirlo de alguna manera, limito el lugar por donde limito al electrón. ¿Se acuerdan que hablamos de que los electrones están siempre en un espacio, en un lugar en el espacio donde probablemente estén? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi molécula P, la tengo así, al formar un enlace, este como se vuelve más pequeño por un tema que ya vamos a ver ahora, en donde estos son los que forman el enlace, entonces nos acotan el espacio en el que está el electrón, mientras que estos electrones de acá, estos no enlazados, están en este lugar en el espacio como libres. ¿Por qué? Porque no están atados a algo, por decirlo así. Entonces ellos se mueven por un lugar más grande, principalmente porque no están atados hacia dónde moverse. Y por eso ocupan más espacio que los que están compartidos, que los que están en un enlace. Y importante que los enlaces dobles o triples se deben considerar como si fueran simples, como si se compartiera solo un par de electrones. Ya cuando avancemos vamos a ver bien estos 4 postulados, sobre todo esto del enlace simple, de los enlaces dobles o triples como enlace simple. Pero antes de entrar en la geometría molecular, tenemos que saber hibridación. La hibridación, dice acá, es orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales, entre comillas, ¿ya? No es que se formen orbitales que, no sé, un orbital Z, por decirlo así. Nuevos orbitales. Es decir,
híbridos. Tenemos, por ejemplo, acá un orbital S y un orbital PX, en los que hubo una hibridación. Una hibridación quiere decir, por ejemplo, nuestro electrón toma, tenemos nuestro electrón, por ejemplo, acá. A ver, la mejor para ver es el carbono. El carbono tiene 4 enlaces en total. Va, 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros armamos enlaces, nosotros vemos los electrones sin aparear, porque para formar un enlace, los electrones se aparean, tienen su parejita, como que el electrón de, por ejemplo, no sé, del hidrógeno se va a meter acá. Y ahí hay un enlace. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué si los electrones desapareados son los que me forman el enlace? ¿Por qué, por ejemplo, cuando vimos el metano, el CH4, vimos que se forma con 4 hidrógenos? Ay, que no cambia el color. Con 4 hidrógenos, ¿por qué era CH4? Si ya les acabo de decir que viendo estos separados, nosotros vamos a formar un enlace. Deberíamos tener entonces un CH2, ¿o no? Chicos, ¿no les causa duda? ¿Por qué? Si yo les digo que con electrones desapareados, si los electrones desapareados son los que me forman el enlace, ¿por qué el carbono forma 4 enlaces y no 2, como se ve acá, que son los electrones desapareados? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué el electrón forma 4 enlaces? El carbono forma 4 enlaces porque hibrida, porque forma, entre comillas, estos nuevos orbitales, en los que este electrón de acá, del nivel S, toma energía y salta al siguiente nivel, quedando esto así. Quedando así, 1, 2, 3, y saltó a este. 4. Este tipo de hibridación, este tipo de nuevo orbital, se le llama sp3. ¿Por qué sp3? Porque tenemos 1 del S, o sea 1, y ocupé las tres subunidades de este orbital P, que son los 3 de acá. Entonces ahora tenemos 4 electrones desapareados, ¿cierto? Uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Entonces acá se podrían meter los electrones del hidrógeno y me forman los 4 enlaces del CH, el CH4. ¿Se entiende? Este electrón salta, no salta porque sí, ya salta porque adquirió un poco de energía. Después, insisto, no es tan importante, solo quiero que entiendan que algo ocurre con el electrón, se desaparean y terminan completando todos los orbitales de su mismo nivel, en este caso el nivel es 2. Y así forman más electrones. Gracias, Antonia, por responder. ¿Ya? Y forman estos híbridos, estos nuevos orbitales. Ven acá que al unirse, formó uno más pequeñito cuando se unió a este. ¿Ya? Se unió como a este orbital S, hibridó y se transformó, no, en este no, en este nuevo. Que al final es lo mismo, como que hay una parte que se achica un poco más. ¿Ya?
al final los nuevos orbitales se pueden solapar entre ellos y formar un nuevo tipo de orbital. Entonces, al formarse los enlaces acá, este de acá y este tipo de orbital que tiene el carbono se formó como así. A ver, voy a dibujar solo un carbono y un... Tenemos el carbono acá, que tiene su... Acá tiene su electrón, por decirlo de alguna manera. Y aquí. Y aquí este se unió. Ahí. Aquí tiene su orbital nuevo. Ay, qué horrible, ya. Ahí está dentro el 1. Y al unirse con el hidrógeno, con nuestro orbital S, se juntaron, debería ser más chico ese, y se solaparon y formaron este nuevo orbital. Me quedó horrible. Lo formaron y quedó algo como eso. Disculpen, chiquillos, soy pésima dibujando, pero espero que me hayan entendido siguiéndome la explicación. ¿Me entendieron? Si no, pregúntenme. Aquí. Ya, bacán. Entonces se forman estos nuevos orbitales, estos híbridos. Sigamos. ¿Cómo determino la hibridación de una molécula? Cuando me refiero a la hibridación de una molécula, me refiero a que, ¿vieron cuando les mostré el metano? Les dije que se forma una hibridación sp3. ¿Cómo determino yo eso? Vamos a seguir con el ejemplo del metano porque lo hemos visto harto rato y encuentro que es súper para entenderlo, sobre todo porque después lo vamos a ver en química orgánica, entonces que lo empecemos a entender desde ahora es como un 2 por 1. Entonces tenemos de nuevo, nuestro órbita dice, hacer la estructura de Lewis. Tenemos la estructura de nuestro carbono, 1, 2, 3, 4. Calcular el número de coordinación de átomos, no, la estructura de Lewis de nuestro compuesto que sería el CH4. Recuerden que tenemos que llegar, porque le hice el spoiler, tenemos que llegar al sp3, ¿ya? Vamos a ver si se cumple. Tenemos esto y vamos a hacer nuestra estructura de Lewis, vamos a dibujar nuestro átomo de carbono. Y tenemos 4. Y no tiene ningún electrón libre, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Porque aquí está un electrón, 2 electrones, 3 y 4. No tiene ninguno libre. Todo lo está compartiendo. Entonces, tenemos número de átomos unidos. Aquí ayúdenme. ¿Cuántos átomos están unidos al carbono? Chicos. Esto para determinar su hibridación, que debería ser sp3. Veamos si está bien. 4. Gracias. ¿Y cuántos pares de electrones no enlazantes hay? Sí, 4. Hay 4. 4 hidrógenos, muy bien. ¿Cuántos pares de electrones hay no enlazantes? ¿Hay algún par acá? No, ninguno. Ninguno. Entonces sería 4 más 0, ¿cierto? O sea que nuestro número de coordinación sería igual a 4. ¿Se entiende? ¿De dónde viene el 4? ¿De dónde viene el 0? ¿Y por qué nos dio 4? Bacán. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar en la siguiente tabla. Ya. La siguiente tabla. Y tenemos que el 4 de acá tiene una hibridación sp3. ¿Se cumplió entonces? ¿Entienden lo que hay que hacer?
¿Y cómo yo determino mi hibridación? ¿Sí? Bacán. Entonces, claro, pues tenemos nuestro sp3, entonces significa que están, entre comillas, unidos estos. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se llama sp3 porque el orbital S y P están juntos. sp están juntos. Estos son los S. Estos los P. ¿Y cuántos orbitales P son los que están juntos? 3. Vamos a ver otro para entenderlo. Y vamos a seguir con el carbono, porque insisto, nos puede servir mucho, más adelante sobre todo. Y como ustedes dan mención, tenemos el carbono, tenemos el eteno. Eteno. Un carbono con doble enlace. Vamos a usar otro color que no sea otro. Sí, el carbón. Básicamente, aquí como la forma de explicar la química orgánica es decir, el carbono, a mí cuando me lo enseñaron, chiquillos, la química orgánica es la química del carbono. Hay un par de compuestos que van afuera, como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, que son compuestos inorgánicos, pero todo lo demás es química orgánica. Todo lo demás del carbono. ¿Sí? O sea, como que no existe una molécula orgánica que no tenga carbono. Que es la química de la vida también, porque todo tiene carbono en proteínas, carbohidratos, etc. ¿Sí? No estoy hablando sola, chiquillo, estaba respondiendo una pregunta privada. Ya. Entonces tenemos el carbono. Tenemos este carbono. Y nosotros queremos ver su número de coordinación. ¿Qué hora es? Ya, voy a terminar esta idea y después seguimos. La próxima semana seguimos. O le digo a la profe Connie que la termine. Porque nos queda igual harto. Tenemos número de átomos unidos. Aquí nos vamos a centrar en una sola molécula. Nos vamos a centrar en uno de estos dos carbonos. Cualquiera de los dos porque la molécula es igual. Nos vamos a centrar en esta. ¿Ya? Bueno, en este carbono. ¿A cuántos átomos este carbono está unido? ¿Seguro 2? ¿A 3? Sí. 3, claro, porque tenemos 1, 2, 3. A 2 hidrógenos y a un carbono. Está unido a 3. Aquí tenemos 3. Ahora, número de pares de electrones no enlazantes. Yo tengo un enlace, otro enlace, o sea, aquí tengo ¿cómo se llama esto? Un electrón, 2 electrones, 3 y 4. ¿Hay algún electrón que no esté enlazado? Chicos, ¿hay algún electrón como libre? No, porque están los 4. Nuestro sp, sabemos que es S2P2. Entonces son 4 electrones los que forman enlace. No, no hay ninguno. Entonces sumamos 0. Entonces, este carbono que ya formó un doble enlace, lo vamos a ver más adelante en química orgánica. Yo lo que quiero que entiendan es como el cálculo de hibridación. Este carbono que tiene un doble enlace, entonces, tiene ¿qué hibridación? Una hibridación nos dio que 3 más 0 es igual a 0. Es igual a 3. Pésima matemática. Es igual a 3.
O sea que nos dio una nueva hibridación, sp2. Es decir, que si nosotros vemos nuestro cajoncito, S, aquí está el S, 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 pero aquí quedó un P fuera. S, P, 2. Usé solo 2. Aquí el otro. ¿Cómo se vería si tuviera un par de electrones no enlazantes? Me quedaría con una... Podría ser el CH. Estoy pensando en el... Mira, veamos otra molécula porque el carbono muy pocas veces no forma su enlace. Y si no lo forma, es como para formar órganos metálicos. Ya no vamos a entrar en eso. Por ejemplo, acá, el nitrógeno. El nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes. Así se vería. Venga. O el oxígeno, que tenemos el agua, la tenemos acá. Y claro, así. ¿Sí? Y el flúor, por ejemplo, formaría otra con, pongámoslo con un ácido fluorhídrico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este tendría 1, 2, 3 pares de electrones no enlazantes. ¿Ok? ¿Todos claros con esto? ¿Todos claros con el cálculo de hibridación? ¿Cómo se verían los átomos sin... Buena, ya. Y lo otro que nos queda muy poco, es que la hora sí me está haciendo muy tarde, por ustedes más que por mí. Y lo otro es, a ver si alcanzo a definir un átomo. No, voy a pasar esta última diapo, la otra es una presentación de las tablas de la geometría que adquieren, ¿ya? Listo. Estrategia para determinar la geometría molecular. Definir un átomo central. Enlaces metálicos, en enlaces covalentes metálicos, el átomo del elemento menos repetido en la molécula. O sea, si yo tengo un carbono con 4 hidrógenos, por ejemplo, el carbono es el menos repetido, porque tenemos un carbono y 4 hidrógenos, por ejemplo. Entonces, y varias veces vimos la imagen, que es ese el que va en medio. Lo mismo pasó con el agua. Teníamos 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, y el oxígeno va en medio. Y con el amoníaco, NH3, tenemos 3 hidrógenos, un amoníaco, un nitrógeno, y entonces en el amoníaco es el nitrógeno el que va en medio. ¿Se entiende cómo definir el átomo central? Es bastante sencillo. Ahora, en enlaces iónicos no metales no hay como un átomo central porque son 2 generalmente. ¿Me entienden cómo determinar el átomo central? Chiques. Bacán. Gracias. Ahora, determinar electrones de valencia del átomo central y electrones enlazantes. Como lo hemos hecho con el agua, tenemos el nitrógeno, vamos a dibujar una línea. La línea significa que son 2 electrones, ¿ya? Tonta. Ay. Ay, ¿por qué dibujé un oxígeno? Qué pava, perdón. Voy a dibujar los mismos compuestos que hemos visto siempre para... Entonces ya tenemos nuestro átomo central, nuestros electrones de valencia, que sería 1, 2, 3, 4, 5, y los electrones enlazantes, que son estos. ¿Ya? Esto es importante. Esto es importante. No sé si se fijaron que todo el tiempo dibujé, por ejemplo, el agua,
Y el amoníaco en este caso los dibujé así, como hacia abajo y no hacia el lado. ¿Se percataron de eso, chicos? ¿No les da curiosidad? Yo sí me di cuenta. Y yo ¿Y te dio siempre lo curiosidad? dibujo hacia el lado, nunca lo dibujo así. O sea, sí, pero es por eso de los temas de la Ay, te repulsión. pegaste. No escuché. ¿Por qué? O sea, por el tema de la repulsión, porque Es por la por tema las de caras. repulsión, claro. Y esto es la geometría molecular, básicamente. Es que algo pasa con lo, y por eso hay que tener en cuenta los electrones de valencia y los enlazados y no enlazados, porque así vemos cuánto se repelen y por qué no quedan así, por ejemplo. ¿Por qué se repelen? ¿Por qué van hacia abajo? Por un tema de repulsión. Pero para eso pues, tenemos que entender si es que hay electrones libres, si es que hay electrones enlazantes, y ahí cachamos más o menos cómo se repelen. Y después determinar la repulsión de electrones libres no enlazantes entre los átomos. ¿Está todo claro entonces? ¿Me entienden? ¿Por qué es importante ver los átomos enlazados y los no enlazados principalmente? Sí, sí se entiende. Gracias. Y entonces tenemos al final la notación, nuestro átomo central, en este caso el oxígeno, átomos periféricos, átomo central A, oxígeno. Nuestro átomo periférico, esta notación que tenemos acá, esta notación horrible AXE, por ejemplo, nos va a servir para ver en la tabla, en una tabla que les voy a dar, y yo les voy a decir, tengo dos tipos de tabla y les voy a decir cuál me gusta más que otra. Y los pares de electrones no enlazantes, acá dos. Parece que está malo. A ver, uno. Ah, no, sí, tiene dos electrones no enlazantes. Tiene dos. Tiene dos pares de electrones no enlazantes. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Ese y ese. Yo lo dibujé pésimo todo el tiempo. ¿Por qué siempre me... Perdón, perdón, perdón. Ya veré. Tiene los electrones no enlazantes, X representa los átomos de afuera y la A representa el átomo central. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a nuestra tabla para buscar nuestra geometría y tenemos, por ejemplo, a nuestro átomo central, X, los átomos laterales, su nomenclatura sería AX2, nos daría lineal, 180 grados, berilio con 2 de hidrógeno. ¿Por qué 180 grados? Porque el berilio no tiene, no sé si vieron que no hay ninguna E. El berilio no tiene ningún par de electrón. Está ahí, simplemente los compartió los dos que tenía con el hidrógeno. Y aquí aprovechamos de ver su hibridación, SP, SP, SP2, SP3. Acá, por ejemplo, tenemos el sulfato, donde tenemos un par de electrones arriba, una E, dos X, dos electrones periféricos, dos átomos periféricos, y A, un átomo central. Entonces, ¿qué pasa? Por un tema de repulsión se forma un ángulo acá de 119,5 grados, y aquí está su par de electrones. ¿Ya? El nombre de esta geometría es angular. El nombre de la geometría, esta es la más fácil, la del berilio con el 2 de hidrógeno, que no es la única, hay más. Por ejemplo, el CO2 tiene una lineal también. ¿Por qué? Porque no tiene ningún electrón no enlazado y por lo tanto no se repelen. Acá no hay una repulsión, porque no hay electrones para poder repeler a estos oxígenos. Por lo tanto, acá se forman 180 grados. Tenemos una geometría lineal, una línea. ¿Entienden? ¿Alguna duda cómo buscar esto en la tabla? Ahí lo vamos a ver a la otra tabla que me gusta a mí,
que es un montón. Acá tenemos otra, que en vez de X es una B, ¿ya? Pero esta les va a servir como más para visualizarla porque les dice los pares de electrones sin compartir. Como hay 0 electrones, no hay una E. Y aquí vemos bien esto. Tenemos que, como es lineal, 180 grados. Ahora, un átomo central comparte con 3 átomos periféricos, 1, 2, 3, pero no tiene ningún par de electrón libre, sin compartir. Entonces, nuestro número de electrones aquí nos da que sería una B3. Nuestra geometría, el nombre de esta molécula vendría a ser triangular plana, trigonal plana también es el otro nombre. Y la distancia, el grado que hay entre enlace y enlace es de 120 grados. Luego tenemos la tetraédrica, que es un AB4. Aquí entra el carbono. Aquí ven, CH4, donde hay 109,5 grados de diferencia entre hidrógenos. Su nombre, tetraédrica. ¿Ya? Esta a mí me gusta harto. De hecho, yo cuando estaba dando la PSU, la copié y la pegué en mi pared. Porque les dice al tiro los pares de electrones que no comparte. Y así es como más sencillo. Y aquí sigue ¿cómo se llama? La tabla. Sigue. Hasta el final. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Chiquillos, la tabla, importante, porque después hay unas preguntas como ¿qué tipo de geometría molecular tienen? Y ustedes ven la molécula, y en este caso pueden ver la tabla, pero después ya en la PSU no la van a poder ver. Entonces ven una molécula, quizás como, a ver, el agua, que puede ser común. Acá. Acá, el agua. 2 electrones sin compartir, 2 moléculas periféricas, una central. Entonces nosotros decimos que es angular. ¿Por qué? Por la geometría que tiene, por cómo está compuesto. Dos pares de electrones libres acá. Oxígeno, 1, 2, 3, 4. Y decimos que es angular. Si tenemos la primera, por ejemplo, el dióxido de carbono, deberíamos saber que es lineal. Viendo la tabla es como se lo van a aprender sobre todo, pero es importante también saber la estructura de Lewis, porque recuerden que esto no es, no sé si se la puedan aprender de memoria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber cuántos electrones tiene para formar un enlace, con cuántos electrones va a formar un enlace y si se van a... Y si comparten todos sus electrones o si tienen pares libres, van a saber si se van a repeler o no y van a ir descartando. Por ejemplo, si tiene electrones libres, lineal no es. ¿Se comprende? ¿Alguna duda para ir cerrando? Porque nos pasamos ya mucho. Ninguna. Ya. ¿Hay alguno que no me dio su nombre y fue a la clase de la profe Connie? Porque la profe Connie se le olvidó pasar lista. Ya, Antonia Paz Hernández. ¿Alguien más? Ya. Entonces, eso es todo por hoy. Perdón por haberme pasado y perdónenme cuando me confundo porque... Ay, me da tanta pena porque a lo mejor los confundo a ustedes. Así que si los confundí en algo hoy día o las clases anteriores, escríbenme, péguenme. Y eso, voy a parar de grabar.